Y bueno, el tema del día de hoy, generalidades y diagnóstico de enfermedad renal crónica por su servidora, Gloria Ivette Rocha Zamudio. Rápidamente veamos un poco de anatomía renal. Recordemos que los riñones se encuentran justo entre la última vértebra lumbar y la vértebra torácica 12 y justo se asemejan a dos frijoles o dos pequeños frijoles. El tamaño aproximadamente es de un puño y bueno, cumplen varias funciones en el cuerpo. Los riñones están formados por de aproximadamente 1 millón de nefronas. Las nefronas son estas estructuras que se ven en esta imagen del centro y las nefronas contienen glomérulos, que son como esta capsulita que ven de este lado. El glomérulo es el principal encargado en filtrar la sangre, es decir, la sangre al llegar al riñón entra directamente al glomérulo para que éste identifique qué nutrientes son los que se van a reabsorber y regresar al organismo y qué toxinas o desechos tóxicos se van a eliminar a través de la orina. ¿Cuáles son las funciones de los riñones? Bueno, principalmente generar un equilibrio o homeostasis de líquidos en nuestro cuerpo. A través de equilibrar el agua corporal total, iones inorgánicos o algunos electrolitos como lo son fósforo, potasio, sodio, calcio y por tal la restricción a lo largo del tratamiento en el paciente con enfermedad renal. Y también equilibrar el pH sanguíneo, es decir, cuando está muy ácido, cuando está muy alcalino, los riñones son los principales encargados en normalizar este pH sanguíneo y así evitar el paciente tenga ciertas complicaciones de las cuales hablaremos más adelante. Hay otras funciones, entre ellas la excreción de ácido úrico. Es por eso que los pacientes, cuando están en etapas muy tardías de la enfermedad, tienden a retener mayor ácido úrico y presentan niveles elevados de ácido úrico. También el desechar toxinas urémicas o solutos urémicos, depurar creatinina, la cual puede venir a través de los alimentos que ingerimos en la dieta, sobre todo proteínas de origen animal, eliminación de algunas drogas, aditivos, el activo de cada medicamento. Es por eso que la automedicación también es uno de los factores de riesgo para llegar a desarrollar enfermedad renal. Si estamos muy acostumbrados a automedicarnos, sobre todo a consumir antiinflamatorios no esteroideos, los cuales son el ibuprofeno, aspirina, etcétera, pues con el tiempo podemos generar un mayor riesgo de padecer enfermedad renal a lo largo de nuestra vida. También se encargan de la producción y secreción de hormonas y de la producción adecuada de eritropoyetina, la cual es fundamental para generar niveles adecuados de hemoglobina y sobre todo de glóbulos rojos, glóbulos blancos, etcétera, y por tal el paciente con el tiempo llega a tener presencia de anemia por la deficiencia de producción de eritropoyetina. ¿Cómo se define enfermedad renal crónica? Seguro ya ustedes se saben mucho la definición de esta patología porque constantemente estamos hablando de ello, pero es definido como la disminución de la tasa de filtrado glomerular o la disminución de la función renal menos de 90 mililitros por minuto o 90%, como lo pueden ver en esta tablita. Hay 5 etapas, cada etapa depende del filtrado glomerular o del rango glomerular. Este se determina a través de los niveles de creatinina, que vamos a ver más adelante cómo calcularlo. Y bueno, dependiendo de la etapa, se puede identificar cierto deterioro en el paciente. Cuando el paciente llega a tener una función renal menor a 15 mililitros por minuto, con frecuencia ya se requiere terapia sustitutiva, lo cual es diálisis o hemodiálisis. Y bueno, también dependerá mucho sus niveles de albuminuria para poder determinar si un paciente tiene o no enfermedad renal crónica como diagnóstico final. Es decir, se debe identificar a través de la orina de 24 horas si el paciente está perdiendo proteínas a través de la orina. Cuando los pacientes pierden menos de 30 miligramos en 24 horas, se puede considerar normal o levemente elevado.
cuando pierden de 30 a 300 microgramos en orina o miligramos en orina de 24 horas, ya se considera moderadamente elevada y muy elevada, mayor a 300 miligramos en orina de 24 horas, que con frecuencia es ya considerada una anormalidad que puede propiciar la enfermedad renal crónica. Y hay muchos factores que propician la mayor pérdida de proteína a través de la orina. Hoy no hablaremos de eso, pero es importante identificar que se considera la pérdida de proteína a través de la orina para poder diagnosticar a un paciente con enfermedad renal. ¿Cuáles son esos criterios de diagnóstico? Bueno, como lo veíamos, la pérdida de proteína a través de la orina, algunas anormalidades que se puedan identificar a través del sedimento urinario, anormalidades electrolíticas, sobre todo de fósforo, potasio, sodio, etcétera, que el paciente ya tenga antecedentes de enfermedad renal, es decir, a veces la frecuencia de o presencia de constante de infecciones de vías urinarias y que no son tratados a tiempo o de forma adecuada, puede propiciar una lesión renal aguda, y una lesión renal aguda que no es tratada adecuadamente puede llevar al paciente a tener enfermedad renal crónica. Entonces, todos estos antecedentes son factores de riesgo y se pueden presentar con anormalidades que pueden ser antecedentes de la enfermedad renal. Y bueno, todo esto más la disminución de la tasa de filtrado glomerular, que veíamos que es menos de 90 mililitros por minuto, y bueno, usualmente debemos estar filtrando entre 90 y 112 en mujeres y 90 y 122 en hombres. Entonces, tanto una hiperfiltración, es decir, que el paciente esté filtrando más de 122 mililitros por minuto, ya puede generar alguna lesión renal aguda, y lo mismo con un decremento, es decir, que el paciente filtre menos de 90 mililitros por minuto. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, usualmente se recomienda al paciente realizar un perfil renal que usualmente depende de un examen general de orina, usualmente es de 24 horas, urea, PUN, creatininas séricas y electrolitos. Los electrolitos para poder identificar si ya hay alteraciones, sobre todo en sodio, fósforo, potasio. También es importante identificar cuáles son los niveles de hemoglobina en el paciente. Usualmente cuando ya hay deficiencia de hemoglobina, ya puede indicar también que hay alguna lesión o puede haber alguna lesión renal involucrada. Aquí en estos exámenes de laboratorio pueden ver que se le pidió al paciente urea, PUN, creatinina y ácido úrico. El ácido úrico aún se considera normal. El PUN ya está elevado, la urea ya está elevada y vean, la creatinina está en 2.18, lo cual ya se considera elevado. Aquí, ¿qué debemos hacer? Bueno, calcular la tasa de filtrado glomerular, que es muy sencillo. De hecho, pueden googlear en internet, buscar alguna calculadora para la tasa de filtrado glomerular, como lo ven en esta captura de imagen, y aparecen varias calculadoras de distintas fuentes, que pueden ser de fórmulas de la SECA de EPI, que son las más utilizadas, MDRD, que son también de las más utilizadas, y bueno, con estas calculadoras que solamente le piden el nivel de creatinina, en algunas ocasiones urea o MUN, y más el género de la persona, que es muy importante para poder calcular la tasa de filtrado glomerular, en algunas ocasiones la edad. Con todo esto podemos determinar cuál es la función renal del paciente. Pero vean sus laboratorios: potasio 4.59, yo aquí ya le daría recomendaciones para evitar que el potasio siga elevándose. El fósforo 3.7 afortunadamente está normal, y bueno, en realidad es lo que usualmente observamos fuera de lo demás, para poder identificar si puede o no haber alguna lesión renal. Es muy importante comparar los laboratorios por lo menos 3 veces para poder identificar si ya es un diagnóstico de enfermedad renal crónica, porque como mencionaba anteriormente, puede ser una lesión renal aguda, que sea por una infección de vías urinarias, que se presente por alguna complicación que tuvo el paciente en este periodo de tiempo, que pudo haber provocado la lesión renal aguda, alguna intoxicación o inclusive alguna infección. Todo esto en conjunto puede generar que la filtración renal disminuya, pero momentáneamente. Una vez que se identifica y se trata, podemos tener una recuperación de la tasa de filtrado glomerular.
Y bueno, ¿qué pasa con la enfermedad renal crónica? Aproximadamente 850 millones de personas en el mundo tienen esta enfermedad. Es la quinta causa más común de muerte prematura y se ha considerado que lo será para el 2040. Y bueno, genera un gran gasto anual de salud, sobre todo en países de altos ingresos. Usualmente se gasta mucho en diálisis y hemodiálisis o trasplante renal. Afortunadamente, muchos pacientes cada vez más tienen trasplante renal. Sin embargo, así como aumentan los trasplantes, también aumenta la presencia de enfermedad renal crónica. En México, ¿qué pasa? Se ha mencionado que para el 2030 5.4 millones de personas requerirán diálisis. Y bueno, también se ha considerado entre las principales causas del 2009 al 2019 de morbimortalidad. Vean, se sigue encontrando en el tercer lugar con un porcentaje de cambio del 39.5%. Y bueno, en México para el 2012 se encontró que 22.4 millones de adultos tienen hipertensión. Solo la mitad sabe que padece hipertensión. En muchas ocasiones hay pacientes que llegan a consulta con la presión alterada y suelen confundirlo con estaba estresado porque venía a consulta, o de repente siempre que veo a una persona con bata se me altera la presión arterial, o es porque caminé mucho, o varias cuestiones, ¿no? Sin embargo, que la presión ya esté elevada ya puede indicar o ser un indicador de que somos hipertensos. No hay que confundir. Recuerden que mientras más temprano se trate cualquier padecimiento, mucho mejor pronóstico para el paciente. Y bueno, 6.4 millones de adultos presentan diabetes tipo 2 y solo un cuarto tiene un buen control. ¿A qué me refiero con esto? Entre los factores de riesgo se encuentran estas dos patologías y si no sabemos controlar nuestra patología principal, sobre todo diabetes, que es la principal causa de enfermedad renal, bueno, usualmente estos pacientes llegan a progresar muy rápidamente a enfermedad renal crónica y por tal llegan en un corto periodo de tiempo a terapia sustitutiva, la cual es diálisis o hemodiálisis. ¿Cuáles son esos factores de riesgo, además de la diabetes y la hipertensión que ya hemos mencionado anteriormente? También está la edad. Mientras más adultos, mayor disminución de la tasa de filtrado glomerular. Hay otros factores como la obesidad que genera mayor hiperfiltración. Nuestros riñones deben trabajar más por nuestra ingesta que puede estar elevada, nuestra ingesta calórica, porque hay mayor depuración de toxinas, etcétera. Las dislipidemias, niveles elevados de colesterol, triglicéridos, ácido úrico también pueden generar mayor riesgo de enfermedad renal. Algunos otros factores como el tabaquismo, el alcoholismo, que hay un video muy interesante que hicimos el año pasado acerca de el tabaquismo y el alcoholismo, cómo afectan al paciente para poder generar enfermedad renal crónica. Antecedentes heredofamiliares, y en mi papá, mi mamá, mis abuelos hubo presencia de enfermedad renal crónica, eso quiere decir que tengo mayor riesgo de llegar a tener enfermedad renal crónica. El trasplante renal, litiasis renal, infecciones urinarias, alguna enfermedad autoinmune como lupus, la automedicación, lo que mencionaba al inicio, etcétera. Y bueno, vean, en estos datos se ha visto a través del IMSS que aproximadamente el 48.1% de pacientes que tienen hemodiálisis o diálisis peritoneal son pacientes con patología inicial de diabetes y 19% patología inicial de hipertensión. Y estos datos son muy importantes porque del 2012 al 2018 hubo un aumento del 9.2 al 10.3 de diabetes en la población mayor de 20 años aquí en México, y de hipertensión de un 16.6 a un 18.4%, lo cual es importante porque vimos que es entre los principales factores de riesgo para llegar a desarrollar enfermedad renal crónica. Y vean, entre mayor deterioro de la tasa de filtración glomerular o mayor disminución de la función renal, hay mayor presencia de complicaciones. Lo ideal es que una vez que se diagnostica y se identifica que tengo esta patología, llevar un tratamiento adecuado para evitar que sea un mayor progreso y sobre todo la mayor presencia de complicaciones, hasta llevar al paciente a la terapia sustitutiva, a generar ciertas complicaciones como malnutrición, hipercatabolismo, mayor toxicidad urémica, que van deteriorando en mayor cantidad al paciente y por tal generan mayor riesgo de morbimortalidad cardiovascular, siendo esta la principal causa de muerte en estos pacientes.
Para eso vamos a empezar a hablar muy rápidamente de algunas complicaciones que se llegan a presentar en este tipo de pacientes. Entre ellos está el desgaste proteico energético, que usualmente se presenta en etapas tempranas de la enfermedad. Aquí es muy importante porque los pacientes, en realidad, usualmente hay mucha desinformación, dejan de consumir muchos alimentos, propiciando así ciertas complicaciones nutricionales que no favorecen el tratamiento del paciente. Es decir, al contrario, generan que el paciente se vaya deteriorando mucho más rápido y tenga un menor pronóstico de vida. Eh, Usualmente las causas de este desgaste energético, como lo mencioné, es la desinformación, la pérdida de la función renal, la mayor toxicidad urémica, el catabolismo si ya están en terapia sustitutiva, los factores inflamatorios y sobre todo también pueden afectar que el paciente ya sea un adulto mayor, que tenga alguna enfermedad de por medio, como enfermedad cardiovascular, depresión, etcétera, etcétera. Todo esto en conjunto genera mayor desgaste proteico energético, lo cual es la disminución de las reservas de grasa y músculo en el paciente con enfermedad renal crónica. La presencia de este es aproximadamente de un 11 a un 54% en pacientes prediálisis, de un 60 a un 82% en pacientes con terapia sustitutiva y del 28 al 52% en trasplante renal. Hay muchos pacientes que son trasplantados con desgaste energético proteico o con desnutrición o malnutrición. Entonces hay que ser muy atentos sobre todo a identificar este tipo de problemas en el paciente, porque esto puede disminuir la efectividad del tratamiento en cualquier etapa de la enfermedad. Como lo mencionaba, son alteraciones que se asocian a mayor morbilidad y mortalidad. Ya mencionamos un poco de los factores asociados a propiciar el desgaste energético proteico. ¿Cómo se identifica si el paciente tiene este tipo de alteración? Hay varios criterios, entre ellos la albúmina, entre ellos la masa corporal, la masa muscular y la ingesta dietética. No me voy a detener mucho en esto, pero si el paciente llega a presentar 3 de estos indicadores, ya se puede identificar un desgaste energético proteico. La pérdida de apetito también puede inducir al desgaste energético proteico. Y bueno, ¿por qué puede suceder? Bueno, desde que el paciente tiene un diagnóstico puede ser la cuestión de aceptación de la enfermedad que genere cierta depresión en el paciente y como tal, pérdida de apetito. También algunas alteraciones como la acidosis metabólica. Recordemos que los riñones también son encargados de equilibrar el pH sanguíneo. Si el paciente tiene un nivel más ácido en la sangre, va a tener mayor pérdida de náuseas, vómitos, sabor metálico de boca, alteraciones gastrointestinales, induciendo así a la pérdida de apetito, a la pérdida de masa muscular, reducir la síntesis de albúmina, la sensibilidad de insulina, aumenta la inflamación y afecta el metabolismo y por tal mayor desgaste energético proteico. La presencia de anorexia en el paciente es generada usualmente por esta complicación que es la acidosis metabólica y también el aumento de algunos marcadores inflamatorios como lo son la PCR y la interleucina 6. ¿Y qué es la acidosis metabólica? Bueno, se considera esta como niveles inferiores de 20 a 25 mililitros por minuto de bicarbonato en sangre, o también se puede identificar a través del pH sanguíneo. Recordemos que usualmente lo ideal es que este se encuentre en 7. Si pasa de 7 ya puede ser muy alcalino, si baja de 7 ya puede ser muy ácido. Pero hay muchos efectos negativos con la acidosis metabólica. Usualmente se ha identificado que se relaciona mucho con el riesgo de morbimortalidad cardiovascular, el progreso rápido de la enfermedad renal, el deterioro nutricional del paciente y otras más complicaciones. Y bueno, aquí nuevamente recordemos que les comentaba que usualmente el pH debe estar entre 7.35 y 7.45. Cuando está menor a estos niveles ya se puede considerar alcalosis, perdón, y cuando está mayor no sé si estaba bien, menor a 7.35 acidosis y mayor a 7.45 alcalosis. Está inferior, muy ácido, está superior, muy alcalino. Y en ambas cuestiones puede haber mayor riesgo de muerte cardiovascular en el paciente. Es por tal que esto se debe monitorear adecuadamente de la mano con el
nefrólogo de preferencia, que es el que puede ayudarnos a corregir los niveles ácidos o base del paciente. Y vean, esta gráfica me gusta porque pueden observar que desde etapas tempranas de la enfermedad hasta etapas tardías hay mayor presencia de ciertas complicaciones. Vean la acidosis cómo va aumentando mientras más aumenta la enfermedad renal crónica, estando ya muy elevada la presencia de acidosis metabólica hasta en un 60%, 61%, pero no solo eso, los niveles elevados de potasio, la anemia, que esta columna es la de la anemia, como mientras mayor deterioro de la función renal, mayor presencia de anemia y hiperparatiroidismo por cuestiones de fósforo, etcétera. A lo mismo con esta otra gráfica donde pueden observar que mientras mayor deterioro de la función renal, es decir, cuando ya el paciente está en etapas tardías de la enfermedad, más desciende el bicarbonato en sangre. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, sobre todo el mayor deterioro de la función renal, el progreso a la morbimortalidad cardiovascular, genera muchas complicaciones, sobre todo respiraciones largas y profundas, dolor de cabeza, debilidad, el paciente se siente muy cansado, presenta vómitos, malestar estomacal, pérdida de apetito, etcétera. Algunas complicaciones que ya mencioné anteriormente. ¿Cómo se corrige? Ya se ha comentado en las guías que lo ideal para corregir este tipo de complicaciones, la suplementación con bicarbonato de sodio, preferible bicarbonato microencapsulado o encapsulado para poder dosificar de forma adecuada. Usualmente esto lo debe recomendar el nefrólogo que esté a cargo del paciente, porque él puede dosificar de forma adecuada y de acuerdo a las necesidades del paciente sin poner en riesgo al paciente y poder llevarlo a un nivel ya sea muy alcalino. Con esto se ha observado que los pacientes corrigen o disminuyen la presencia de acidosis metabólica. Inclusive también favorece la disminución de niveles séricos de potasio. Aquí en esta gráfica pueden ver que en ensayos clínicos que se observó acerca del tratamiento en la acidosis metabólica, 14 ensayos clínicos con 1.394 sujetos, donde se les suplementaba con bicarbonato de sodio, cómo hubo disminución de cambio en el bicarbonato de sodio, perdón, también hubo disminución en el rápido progreso de la enfermedad renal, es decir, la función renal aumentó, disminuía más el progreso a la terapia sustitutiva y también hay mayor riesgo de llegar a la terapia sustitutiva, como mencioné anteriormente. Aquí lo que hay que tener cuidado es con la presión arterial. Al ser de base de sodio, puede generar un aumento en la presión arterial, lo cual también debe llevar el médico a cargo o el nefrólogo para poder identificar estas alteraciones y poder corregir de forma adecuada y en tiempo adecuado. Otra de las complicaciones es la disbiosis. Los pacientes, por las cuestiones relacionadas con su alimentación, más la mayor carga de toxinas urémicas, pueden generar una disbiosis intestinal. Es decir, hay mayor cantidad de bacterias que pueden generar complicaciones y sobre todo producir mayor cantidad de toxinas urémicas a comparación de bacterias que son benéficas y pueden propiciar la disminución y colonización de estas bacterias que pueden producir mayor cantidad de toxinas urémicas. Esta disbiosis puede ser generada por la restricción de líquidos, la ingesta disminuida de fibra, una tasa de filtrado glomerular disminuida, la uremia, tránsito intestinal disminuido, todo en general va a generar esta disbiosis intestinal, así propiciando mayor cantidad de bacterias formadoras de indol y pecresol, que son toxinas urémicas, y disminuyendo las bacterias que evitan la colonización de estas bacterias proteolíticas que forman mayor cantidad de toxinas urémicas y así esta disbiosis genera mayor formación de toxinas urémicas y por tal mayor mortalidad y riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son los síntomas de disbiosis? Bueno, náuseas, síntomas gastrointestinales como distensión abdominal, dolor abdominal, estreñimiento o diarrea, etc. Vean,
¿Cuáles son las manifestaciones clínicas y bioquímicas más frecuentes de la enfermedad renal? Hay varias. Usualmente la enfermedad renal llega a afectar todos los aparatos y sistemas. Ustedes saben que los riñones son los principales en controlar la presión arterial, en desechar toxinas o productos que están elevados en nuestro cuerpo, en generar un equilibrio de electrolitos, de líquidos, de sodio, etcétera. Entonces, sí se relaciona con la mayoría del organismo, sobre todo sistemas y aparatos, para poder generar este equilibrio o esta homeostasis en nuestro organismo, y por tal, cuando ya no funcionan adecuadamente, empieza a haber la presencia de bastantes alteraciones en el paciente. Otra de las complicaciones que se presentan en los pacientes es la hipercalemia. Los riñones también se encargan de lograr un equilibrio o un control en los niveles de potasio en sangre. Cuando ya no funcionan adecuadamente, empieza a haber mayor retención de potasio y los pacientes comienzan a tener hipercalemia. Hay tres categorías: leve, que va a niveles de 5 a 5.5 miliequivalentes, moderada de 5.5 a 6 y grave mayores a 6 miliequivalentes. ¿Por qué es importante controlar el potasio? Porque recordemos que se relaciona muchísimo sobre todo con el corazón, el funcionamiento adecuado del corazón. Cuando está muy elevado puede propiciar mayor presencia de arritmias, una frecuencia cardíaca acelerada y por tal también mayor riesgo cardiovascular. ¿Qué provoca esta retención? Sobre todo que los riñones ya no funcionan adecuadamente. Puede ser la ingesta a través de la dieta, es decir, que estemos comiendo alimentos que son muy ricos en potasio, algunos medicamentos, sobre todo diuréticos, los mismos antiinflamatorios no esteroideos, que son los diclofenaco, aspirina, etcétera, algunos anticoagulantes, pueden generar mayor concentración o retención de potasio, y algunos suplementos que no son adecuados para el paciente. Otra de las complicaciones es la hiperfosfatemia. Mientras mayor deterioro de la función renal, mayor retención de fósforo, porque los riñones también se encargan de equilibrar los niveles de fósforo en sangre. Esto va a generar ciertas complicaciones, sobre todo cuando disminuye la función renal, aumentan los niveles de fósforo y por tal aumenta la absorción de calcio. La tiroides comienza a secretar mayor hormona paratiroidea para poder con esta mandar una señal a nuestro cuerpo de que necesitamos calcio, no se está absorbiendo adecuadamente. Entonces empieza a descalcificar los huesos y así propiciar que se empiecen a formar calcificaciones de calcio en el paciente. El calcio empieza a estar elevado y esto puede generar mayor riesgo de morbimortalidad cardiovascular también, porque esto usualmente suele adherirse a las arterias y, bueno, generar un montón de complicaciones. El fósforo elevado también puede llevar a una secreción anormal de hormona paratiroidea y así generar en el paciente hiperparatiroidismo secundario a la hiperfosfatemia. Entonces, es importante verificar que los pacientes tengan niveles sobre todo entre 4 y 6 miligramos por decilitro. Yo usualmente veo que tienen 4.5 y usualmente ya manejo con algunas recomendaciones para evitar que siga elevándose. También suele elevarse a través de lo que ingerimos en la dieta, sobre todo de productos industrializados. Y vean, en esta gráfica, mientras mayor deterioro de la enfermedad renal, mayor disminución de la tasa de filtrado glomerular, hay mayor alteración en estos marcadores, que es calcio, fósforo y la PTH. Todos se van alterando mientras más va deteriorándose la función renal. ¿Cómo se puede corregir el fósforo? Bueno, ya les dije, a través de la alimentación, y también hay quelantes de fósforo que también suelen ser recomendados por el nefrólogo a cargo. Usualmente se recomienda que se consuman junto con los alimentos, para que estos capten el fósforo, lo secuestren y lo eliminen a través de las heces fecales, propiciando así que los niveles de fósforo disminuyan en el paciente y evitar sobre todo estas alteraciones con el calcio, la PTH, que puede generar la hiperfosfatemia. Otra de las complicaciones es la hipertensión, ya sea que el paciente tenga como patología inicial hipertensión o que la enfermedad renal genere hipertensión. Recordemos que es una relación bidireccional porque se relacionan bastante una con la otra. Los riñones se encargan de controlar la presión arterial. Si no funcionan, pueden propiciar hipertensión. Y la presión arterial elevada puede generar enfermedad renal. Entonces,
Hay que considerar que esta complicación es muy frecuente desde etapas tempranas de la enfermedad y los niveles normales van de 120 a 80 en un paciente que ya tiene presencia de hipertensión. Esto se puede corregir de la mano con el nefrólogo de igual forma y evitar alimentos que pueden generar, se eleven los niveles de presión arterial, se eleve la presión arterial, sobre todo, que lo vamos a ver un poco más adelante. El síndrome urémico, que también se lleva mucho de la mano con la disbiosis, este usualmente se define como una alteración de las funciones bioquímicas y fisiológicas durante el desarrollo de la enfermedad renal. Se identifica mucho el síndrome urémico de acuerdo a los niveles de urea en el paciente, que ahorita me parece que en la otra diapositiva viene. Pero vean, la uremia o síndrome urémico usualmente es provocada también en una relación directa con la disbiosis intestinal. Casi todo lo que ingerimos a través de los alimentos, sobre todo alimentos de origen animal, van a generar al momento de desaminarse la formación de toxinas urémicas con la ayuda, claro, de la microbiota intestinal. Es por eso que es importante que el paciente tenga mayor cantidad de bacterias que puedan disminuir esta concentración de toxinas urémicas, es decir, en lugar de propiciar la formación de estas toxinas, disminuir la formación de estas toxinas. Y bueno, los pacientes usualmente con una dieta elevada en alimentos de origen animal generan mayor formación de toxinas urémicas que usualmente son metabolizadas por el hígado y transportadas a la circulación del paciente. Es decir, estas toxinas andan libremente en la sangre generando complicaciones en el paciente. Y bueno, lo que les decía de la urea, cuando un paciente tiene síndrome urémico, inmediatamente se identifica cuáles son los niveles de urea. Esta se ha considerado entre los solutos más importantes excretados por el riñón. De hecho, se consideró como los principales o los que se identificaron principalmente para poder determinar que un paciente tenía o no lesión renal, porque las concentraciones que manejaban los pacientes eran muy elevadas y se comenzó a tener una relación directa con la enfermedad renal crónica. Cuando el paciente tiene niveles muy elevados de urea, lo que va a generar es sobre todo mayor toxicidad, mayor concentración de productos nitrogenados y mayor deterioro de la función renal. Usualmente esta urea que se puede ingerir a través de la alimentación propicia en un paciente sin enfermedad renal es eliminada a través de la orina, pero un paciente con enfermedad renal crónica que ya no puede eliminar esta toxicidad o estos productos nitrogenados, esta se queda circulante, generando así un montón de complicaciones en el paciente, como lo son todas las que vimos anteriormente. Me parece que esta ya la habíamos visto. Y vean, los niveles de urea en sangre normales van de 10 a 40 miligramos por decilitro. Cuando un paciente maneja niveles superiores a esto, ya puede tener síndrome urémico o uremia, sobre todo si ya viene acompañado de algunas complicaciones como pérdida de apetito, náuseas, sabor metálico de la boca, vómito, etc. Los niveles mayores de urea pueden propiciar mayor concentración de potasio en el paciente, es decir, retiene mayor cantidad de potasio, favorece la anemia, ya que esta es la responsable para la reducción de oxígeno por la hemoglobina, provoca mayor formación de radicales libres y estrés oxidativo, mayor muerte celular y por tal mayor riesgo de morbimortalidad cardiovascular. ¿Cuáles son otros síntomas y signos que puede propiciar el síndrome urémico? Bueno, hay varios. Entre ellos, lo que les mencionaba que era las náuseas, la pérdida de apetito, fatiga. El paciente tiene presencia de escalofríos, dolor en los huesos, deficiencia de vitamina D, también resistencia a la insulina, mayor presencia de desgaste energético proteico. Hay un montón de complicaciones y la mayoría de ellas se presentan por el síndrome urémico presente en el paciente, que también se puede corregir con un tratamiento adecuado, una dieta adecuada y sobre todo el consumo de probióticos que puedan propiciar la disminución de estos productos nitrogenados. ¿Cuáles son los factores que generan mayor síndrome urémico? Bueno, la acidosis metabólica, la retención o sobrecarga hídrica, que los riñones ya no funcionen adecuadamente. El desgaste energético proteico también puede propiciar la mayor presencia de síndrome urémico y la disbiosis intestinal, la cual es también entre los factores relacionados con la mayor presencia de síndrome urémico.
Aquí hay otra gráfica donde pueden ver cómo a través de la dieta consumimos ciertos productos nitrogenados, ya sea al momento de desaminarse a través de la microbiota intestinal, se forman estas toxinas o metabolitos tóxicos que pasan a través del hígado a la sangre circulantes, generando así mayor calcificación, riesgo cardiovascular, mortalidad y mayor progreso a la enfermedad renal crónica terminal. Entonces es importante llevar un tratamiento nutricio adecuado desde el diagnóstico de la enfermedad para justo evitar esto, evitar que el paciente esté consumiendo en mayoría alimentos que puedan propiciar mayor formación de toxinas urémicas. Aquí hay otra gráfica muy similar. Bueno, lo que no les he mencionado son las toxinas o metabolitos tóxicos muy frecuentes en los pacientes. Fuera de la urea también está el pecresol, indoxil sulfato, la timetilamina, que son estos tres. Al momento de ser metabolizados por el hígado, pasan a la circulación generando ciertas complicaciones. Por ejemplo, este metabolito tóxico llega a generar mayor presencia de aterosclerosis en el paciente porque genera mayor atrofamiento, sobre todo en las arterias. También el indoxil sulfato, que usualmente tanto el indoxil sulfato como el pecresol suelen unirse a la albúmina, generando así mayor desgaste energético proteico, sobre todo mayor progreso a la enfermedad renal crónica terminal. Y bueno, la mayoría de los metabolitos tóxicos generan justo mayor riesgo a la morbimortalidad cardiovascular. Esto de la albúmina es importante porque los pacientes que usualmente ya se someten a terapia sustitutiva, diálisis o hemodiálisis, no tienen pérdida de estos metabolitos tóxicos porque se adhieren a la albúmina, la cual es una proteína muy importante que no fácilmente se elimina a través de la terapia sustitutiva, y lo ideal es que no se elimine porque propiciamos un mayor desgaste nutricional en el paciente. Entonces los metabolitos están circulando todo el tiempo. La otra forma de corregir o eliminar estos metabolitos, como lo mencioné anteriormente, es con la dieta, mejorando nuestra microbiota intestinal para así propiciar la menor colonización de bacterias que son formadoras de toxinas urémicas y poco a poco ir disminuyendo la concentración de toxinas urémicas. Y bueno, otra complicación es la anemia. Esta es muy frecuente porque los riñones se encargan principalmente de tener la producción adecuada de eritropoyetina. También si sumamos que el paciente está malnutrido, que puede presentar ya síndrome urémico, alteraciones de fósforo, potasio, todo en conjunto, más alteraciones de algunas vitaminas, sobre todo el complejo B, propiciamos más rápidamente la presencia de anemia. Entonces, el paciente desde etapas tempranas debe monitorear sus niveles de hemoglobina y así tratar de consumir a lo mejor algún multivitamínico adecuado que contenga el complejo B, sobre todo hierro si es necesario, hierro vía oral, eritropoyetina, que usualmente los pacientes tienen terapia de eritropoyetina constantemente, y sobre todo algunos minerales que al ser deficientes pueden generar resistencia a la eritropoyetina, como lo es el zinc. ¿Cómo se genera esta anemia? Bueno, ya vimos que los factores principales es que los riñones son los principales encargados en la producción adecuada de eritropoyetina. Cuando no funcionan, hay una disminución de eritropoyetina, y eso si le sumamos la inflamación, sobre todo el síndrome urémico, el hiperparatiroidismo secundario a la hiperfosfatemia, la masa renal reducida, la deficiencia de hierro, la ingesta disminuida a través de la dieta, etcétera, todo en conjunto va a propiciar que el paciente presente anemia desde etapas tempranas de la enfermedad. Recuerden que los niveles normales de hemoglobina van de 13.2 a 16.6 gramos. Los pacientes son propensos en cualquier etapa de tener deficiencia de hierro. De hecho, también deficiencia de hemoglobina. Por tal, el paciente deberá llevar una suplementación adecuada de hierro, ya sea vía oral o dependerá mucho de lo que le recomiende su nefrólogo. Algunos suplementos involucrados, como lo son el complejo B, el zinc, y puede ser inclusive L-carnitina, que se ha visto que también favorece el aprovechamiento de la eritropoyetina. Y bueno, esta deficiencia es muy frecuente porque el paciente usualmente tiene una ingesta disminuida a través de los alimentos de hierro. También puede tener niveles elevados de hepcidina, que la hepcidina es cuando usualmente está elevada la hepcidina, esta propicia que haya una menor absorción de hierro.
y si le sumamos alguna lesión gastrointestinal, algún sangrado que pueda tener el paciente, todo en conjunto va a propiciar mayor presencia de anemia en el paciente. Más varias complicaciones que mencioné anteriormente, como lo son la producción inadecuada de eritropoyetina, deficiencia de vitaminas, etcétera. Y bueno, vamos a los tratamientos que son hemodiálisis y diálisis peritoneal, la terapia sustitutiva, cuando el paciente ya está en etapas muy tardías de la enfermedad, muy avanzadas, cuando ya sus riñones funcionan menos del 15%, cuando ya está muy urémico, es decir, ya tiene presencia de náuseas y vómito constante, ya no acepta ningún alimento, está reteniendo muchos líquidos, ya no orina. Todo esto en conjunto propician que el paciente deba someterse tanto a diálisis como a hemodiálisis. Recordemos que la hemodiálisis es donde a través de una máquina, como la que ven aquí en la imagen, se permite que la sangre fluya y a través de un filtro se eliminan los desechos y líquidos innecesarios. Esto se va equilibrando de acuerdo a las necesidades de cada paciente y bueno, es primordial mencionar que es complicado que a través de una máquina se logre un control total en el paciente, es decir, justo como lo hacen los riñones. Inclusive es necesario llevar un tratamiento multidisciplinar, no solo la hemodiálisis, sino también un tratamiento nutricio adecuado, psicológico. Es muy importante aceptar que ya estoy en diálisis o hemodiálisis o inclusive aceptar el tratamiento. Todo en conjunto pueden mejorar el pronóstico de vida del paciente. Y la diálisis usualmente se hace a través del peritoneo, por ser una membrana amplia y porosa que permite el intercambio de fluidos y así poder extraer todos esos desechos tóxicos o productos nitrogenados o electrolitos que están elevados en el paciente para poder eliminarlos. Esta terapia sustitutiva es un poco más, ¿cómo lo puedo comentar? Más bien el paciente pierde mayor cantidad de nutrientes a través de este tipo de terapia, ya que es mucho más complicado el poder determinar qué sustancias son útiles y cuáles no son útiles. El paciente por tal tiene mayor riesgo de desnutrición y la dieta debe ser un poco más completa. Esto va a depender mucho del paciente y debe ir de la mano con un nutriólogo capacitado. ¿Cuándo se inicia terapia? Lo que mencioné, cuando la urea ya está muy elevada, hay uremia, náuseas, vómito, diarrea, una tasa de filtrado glomerular menor a 15 mililitros por minuto. Hay pacientes que llegan a tener 15 mililitros por minuto, pero aún no tienen sintomatología y siguen orinando en mayor cantidad. Con estos pacientes lo que se puede hacer es tratar de retardar lo más que se pueda la terapia sustitutiva y quizá a través de la dieta y un tratamiento adecuado propiciar que inclusive lograr mejorarla un poquito. Sabemos que de mejorar a 15 a 17 ya es ganancia o hasta 18, 19 mililitros por minuto. Mientras el paciente no presente ciertas complicaciones y esté orinando o tenga una función renal residual, que esté orinando en gran cantidad, esto puede propiciar aún una mejoría en el paciente y un retardo de la terapia sustitutiva. Pero si ya llega a presentar todas estas complicaciones y un malestar generalizado, con frecuencia ya se requiere terapia sustitutiva. ¿Cómo es el abordaje nutricional? Ya casi vamos a terminar. El abordaje nutricional es primordial en cualquier paciente, en cualquier etapa, desde el diagnóstico. Es decir, siempre es primordial acudir al nutriólogo, sobre todo un nutriólogo capacitado, que me haga una evaluación nutricional completa, donde se me hagan medidas antropométricas, bioimpedancia, una bioimpedancia adecuada para poder determinar si estoy o no reteniendo líquidos, donde evalúe mis sintomatología, qué está comiendo el paciente, cuál es el estilo de vida del paciente, etcétera. Y siempre es primordial revisar en conjunto con el paciente sus laboratorios para que él identifique por qué ciertos alimentos se restringen o por qué hay que tener cuidado con ciertos alimentos o cierto grupo de alimentos. ¿Cuáles son los principales objetivos nutricionales con el paciente renal? Sobre todo mejorar y mantener el estado nutricio adecuado, disminuir la acumulación de productos nitrogenados, todo lo que se pueda hacer a través de la alimentación, minimizar el riesgo de morbimortalidad por desnutrición y eliminar o disminuir lo más que se pueda síntomas urémicos. Y asimismo ir disminuyendo la presencia de ciertas complicaciones que pueden aparecer a través de lo que está comiendo o no el paciente. Sobre todo, ya vimos que productos de origen animal
sobre todo carnes rojas en mayor cantidad, pueden propiciar mayor presencia de metabolitos tóxicos y mayor formación de toxinas urémicas. También el control de fósforo y potasio, súper importante, el control de calcio, de la PTH, todo esto se debe hacer en conjunto con el paciente para que sea mucho más sencillo llevar un buen tratamiento. ¿Qué se hace con la ingesta calórica del paciente? Se menciona que el paciente deberá estar consumiendo de 20 a 25 kilocalorías por peso ideal. Esta cantidad de calorías va a depender mucho de la edad del paciente, la composición corporal, su estado nutricional y el género, y además si realiza o no actividad física. El peso ideal, recuerden que se calcula con la estatura al cuadrado por 24 si son pacientes con enfermedad renal y por 25 si son pacientes adultos mayores con enfermedad renal. La proteína aquí vale la pena recalcar que en prediálisis debe ser una menor ingesta de proteína, dependerá mucho de su función renal. Si son pacientes que ya tienen una función renal menos de 60 mililitros por minuto, ya se empieza a manejar 0.9, 0.8 gramos de proteína por peso ideal y más si se acompaña de alfa-cetonálogos, la ingesta o el cálculo de proteína disminuye, sobre todo por los alfa-cetonálogos. Esto se debe hacer de la mano con su nutriólogo, sobre todo para que él les indique cuántas porciones de cada alimento pueden consumir, ya que la proteína no solo es calcular el total, sino dividir de origen animal, origen vegetal y además considerar otras cuestiones que, sobre todo preparación de los alimentos, técnicas, etcétera, que pueden propiciar un mejor control en el paciente. Recuerden que lo ideal es que se consuma proteína de origen animal de alto valor biológico, es decir, huevo, claras de huevo, pollo, pescado, y evitar lo más que se pueda las carnes rojas por justo la cantidad de productos nitrogenados. En terapia sustitutiva, que me doy cuenta que aquí no lo agregué, esto se cambia, se invierte. El paciente deberá consumir mayor cantidad de proteína. Recordemos que tanto la diálisis como la hemodiálisis no nos permiten identificar qué se extrae a través de este tipo de terapia. Entonces el paciente empieza o puede tener mayor riesgo de desnutrición. Por tal, deberá comer mayor cantidad de proteína, sobre todo también por el catabolismo por el cual se somete el paciente al momento de realizar la terapia sustitutiva. La recomendación va de 1 a 1.5 gramos de proteína dependiendo de las condiciones del paciente y dependiendo de la terapia que lleve el paciente. Aquí está una tablita de cómo se calcula el peso ideal en cada paciente. Recuerden, paciente renal por 24 y si es adulto mayor con enfermedad renal por 25. El sodio sí o sí usualmente se debe restringir porque mayor ingesta de sodio es igual a mayor alteración de la presión arterial y por tal, mayor deterioro de la función renal. Y no solo eso, hay mayor retención de líquidos. Entonces, lo ideal es que el paciente consuma menos de 2.3 gramos de sodio al día. Una cucharadita de sal, una cucharadita cafetera aproximadamente es igual a 2 gramos de sodio. Es por eso que usualmente se recalca al paciente que no debe consumir sal, porque de una pizquita de sal ya podemos consumir una alta cantidad de sodio. Entonces, lo ideal es condimentar con sustitutos adecuados que sean también bajos en potasio y fósforo, los cuales pueden identificar de la mano con su nutriólogo, o condimentos adecuados que sean apropiados para el paciente y que no comprometan sus niveles de fósforo y potasio. El evitar productos industrializados, evitar enlatados, embutidos, que usualmente son alimentos muy ricos en sodio, y si los consumen, enjuagarlos lo más que se pueda 1, 2, 3 veces para justo disminuir la mayor cantidad de conservadores y por tal disminuir el sodio en estos alimentos. El fósforo. El fósforo ya se menciona que se debe restringir siempre y cuando el paciente presente alteraciones tanto de fósforo, calcio y PTH. Entonces, siempre hay que considerar verificar cuáles son los niveles de fósforo en el paciente, por lo menos, para mencionarle, oye, deja de comer ciertos alimentos, sobre todo leguminosas, lo que son frijoles, lentejas, garbanzos, habas, lácteos, algunas carnes y evitar que restringirlos si no es necesario. Y sobre todo hacer un cálculo adecuado, que el paciente pueda consumir todos los alimentos en cantidades adecuadas sin así comprometer sus niveles de fósforo.
Si el paciente no tiene elevados sus niveles, recuerden que no hay por qué restringir. Pero sí hay que identificar que hay dos tipos de fósforo, inorgánico y orgánico. Usualmente el que no se debe restringir es el orgánico, ya que no se absorbe en gran cantidad, sobre todo el de origen animal de 40 a 60% y de origen vegetal de 10 a 30%. Hay técnicas culinarias que ayudan a disminuir la cantidad de fósforo en los alimentos orgánico, por ejemplo, en carnes, en frijoles, llegando a tener una absorción hasta del 10%, muy, muy mínima. Entonces, no hay por qué restringir si el paciente aplica técnicas culinarias. Si tiene muy elevados sus niveles de fósforo, a lo mejor y evitar los lácteos, que son alimentos en los cuales no se puede aplicar técnicas culinarias, pero leguminosas, siempre explicarle súper bien cómo puede preparar sus alimentos para evitar que deje de consumirlos. De por sí su dieta es poco variada, entonces restringiendo todo a lo que tienen acceso, pues es mucho más difícil para el paciente. El fósforo inorgánico, que ese sí es el que hay que evitar 100%, son los productos industrializados. ¿Por qué? Porque no siempre viene en la etiqueta si tienen o no fósforo. Usualmente vienen los ingredientes como fosfórico o como aditivos de esta forma o rojo o algunos colorantes, etcétera. Entonces es mucho más complicado controlar la ingesta a través de estos alimentos industrializados. Por tal, evítenlos. Mejor productos con fósforo orgánico y aplicando técnicas culinarias. Lo de los quelantes de fósforo, que ya vimos que pueden ser útiles para disminuir el fósforo de algunos alimentos al momento de ingerirlo, eliminando este a través de las heces fecales. El potasio también se debe restringir siempre y cuando el paciente tenga niveles elevados de potasio. Ya hay herramientas que nos ayudan a identificar el potasio en los alimentos, sobre todo en frutas y verduras. Las tablas de composición de alimentos que sacó el Instituto de Nutrición y además se ve como esta tablita. Vean, viene el plátano y viene el contenido nutrimental de este alimento, desde fósforo, potasio, sodio, magnesio, calcio, fibra. Esto nos permite llevar un mayor control en el paciente y así evitar restringir alimentos que no deben ser restringidos. También hay varias herramientas educativas que pueden propiciar un mayor control en el paciente, como este semáforo de alimentos, que con mucho gusto, si lo solicitan a Nefrofarma, se los puede enviar para que lo puedan utilizar a través de su consulta o con sus pacientes en casa, donde ya se identifican alimentos por porción que son bajos en sodio, en fósforo y potasio, perdón, moderados y altos. Es importante que consideren llevar esta herramienta de la mano con su nutriólogo, ya que él les puede mencionar en qué cantidades consumir ciertos alimentos y cuáles están permitidos de acuerdo a sus características. Es una herramienta muy útil, pero sí de la mano con su nutriólogo, sobre todo al momento de querer utilizarla. Hay técnicas también para disminuir minerales en estos alimentos, sobre todo remojo, doble cocción y congelación. También estas las pueden obtener de la mano con Nefrofarma, le pueden escribir directamente a Nefrofarma para que se las haga llegar, ya sea por inbox o de algún medio, y puedan ser útiles para sus pacientes en casita. Y bueno, lo que les decía, el potasio en exceso genera debilidad muscular, latidos cardíacos lentos, muerte súbita y mayor riesgo de morbimortalidad cardiovascular. Por tal, hay que mantener niveles adecuados de potasio en sangre. Las técnicas que les comentaba, que son más explícitas en el documento que les mencioné anteriormente, donde usualmente se busca que los alimentos que son ricos en potasio, quitar la cáscara si se puede, cortar en trozos pequeños, remojar, cambiar el agua y hervir 1 o 2 veces. Los alimentos que se puedan congelar, tratar de congelarlos durante toda la semana para justo propiciar mayor pérdida de minerales. Hay productos que venden en el súper que ya son bajos en potasio por ser productos precongelados. Algunos enlatados, sin embargo, consideren que los enlatados son ricos en sodio, entonces inclínense en mayor cantidad por estas bolsitas de verduras o frutas que ya son precongeladas y que, bueno, pueden generar de forma más segura un consumo apropiado de fósforo y potasio. Y sobre todo identificar a través de la etiqueta nutrimental, la cual la pueden aprender de la mano con su nutriólogo.
Evitar productos con potasio, sobre todo productos herbarios, sustitutos de sal que no pueden ser adecuados. Por ejemplo, este que les puse aquí es de los más recomendados porque es bajo en potasio, es bajo en fósforo y es a base de condimentos apropiados. Y bueno, vamos con el agua, que me parece que ya es el penúltimo tema. Sabemos que en prediálisis los pacientes usualmente pueden tener hasta una libre ingesta de líquidos, sin embargo va a depender mucho de si retienen o no agua o mayor retención de líquidos. La recomendación de líquidos va de la mano también con el nefrólogo y con el nutriólogo, porque va a depender mucho de las características del paciente. Recordemos que mientras más disminuye la función renal, disminuye la eliminación de sodio y bueno, hay una función renal mínima. Por tal, el paciente debe ir disminuyendo su ingesta hídrica. Cuando ya está en terapia sustitutiva, el paciente ya no orina lo suficiente, empieza a retener líquidos y por tal se recomienda cierta cantidad de líquidos al día durante todo el día, distribuida con los alimentos y con la ingesta a través de bebidas. Por tal, se recomienda que el paciente tome lo que está orinando más 500 mililitros de agua. Es decir, si el paciente orina un 300 mililitros, más 500 mililitros que son útiles para todas las funciones metabólicas del paciente, ya son 800 mililitros, pero de ahí hay que considerar si consume frutas en exceso, caldos, sopas, tés, bebidas, gelatina, yogurt. Todo esto implica una ingesta hídrica extra. Entonces, para evitar que el paciente llegue reteniendo líquidos a su sesión, tratar de controlar sobre todo estos alimentos. El último tema, que es vitaminas y minerales, rápidamente ya se recomienda que los pacientes se suplementen con vitaminas y minerales adecuadas. Esto porque tienen una ingesta disminuida de ciertas vitaminas y minerales desde etapas tempranas de la enfermedad, justo por restricciones de algunos alimentos. Entonces, para evitar deficiencia y así provocar otras complicaciones, lo ideal es que el paciente consuma algún multivitamínico, sobre todo con la ingesta diaria recomendada de vitaminas y minerales. Como conclusión, el tratamiento del paciente debe ser multidisciplinar con la finalidad de disminuir los efectos adversos de la enfermedad. Es un pilar fundamental a lo largo de la enfermedad, desde el diagnóstico hasta la terapia sustitutiva y el trasplante renal. Ya se menciona que no se debe restringir fósforo y potasio a menos que el paciente lo requiera. Y bueno, la ingesta dependerá de las necesidades de cada paciente y siempre es importante el abordaje nutricio de forma personalizada. Yo les mostré algunas herramientas que pueden ser útiles, pero recuerden que deben llevarlas de la mano con un profesional de la salud. No porque vengan los colores ya quiere decir que puedo comer ciertos alimentos. Todo va a depender de mis características como paciente, de qué tengo alterado, qué no tengo alterado. Y bueno, esto solo lo puedo llevar de la mano con un profesional de salud.